Estas fueron las palabras que escuchó Shanna, una chica de 18 años que ejercía la prostitución. La adolescente esperaba a altas horas de la noche la llegada de un nuevo cliente, cuando un camionero le invitó a subir a su tráiler, con la excusa de necesitar compañía. La joven sin dudarlo subió, y todo parecía bastante bien, pero cuando entró a la parte trasera de la cabina estuvo de frente con el horror. El habitáculo era una especie de cuarto de tortura. En él había cadenas y correas ancladas al techo, e instrumental para causar dolor. Su secuestro duró 2 semanas, en donde Shanna fue violada y maltratada hasta el cansancio. La joven por suerte logró escapar y cuando llegó a la estación de policía pidió que levantaran un reporte para que lo detuvieran. El perverso hombre fue aprehendido, pero sería liberado al poco tiempo, ya que no había pruebas para retenerlo, por lo que ante la duda que tenía la policía de sus declaraciones, no le quedó más que retirar los cargos. El hombre, que respondió al nombre de Robert Rhodes, era un sadomasoquista que disfrutaba hacer daño para sentirse vivo, pero también era un peligroso asesino en serie, que aunque cueste imposible creer, sus actos aberrantes permanecieron impunes durante 15 años. El asesino que te traigo este día es Robert Benjamin Rose, nacido el 22 de noviembre de 1945, en Iowa. Su madre, durante los primeros años lo crió ante la ausencia de su padre, un soldado del ejército norteamericano de Alemania Occidental, quien a su regreso comenzó a trabajar como bombero. De Robert hablaban maravillas, pero la realidad es que era un estudiante promedio, participativo en todo tipo de actividades extraescolares, y se le dificultaba socializar. No se sabe qué ocurrió, pero al llegar a la adolescencia adoptó un comportamiento conflictivo que lo llevó a causar problemas. Y para que veas el nivel de persona del que te estoy hablando, a sus 16 y 17 años ya contaba con antecedentes por robo de vehículos y por participar en peleas en la vía pública. Pero esto, en gran parte se atribuye a la conducta conflictiva que caracterizaba a su padre, pues el mismo año de su graduación, y mientras estaba en la infantería de marina, este fue detenido por abusar de una niña de 12 años. La acusación era seria y no se permitiría quedar mal ante la sociedad, por lo que su padre se quitó la vida antes de la celebración del juicio, una situación que afectó a Robert moralmente, pero continuaba afectando a terceros sin importar que era un miembro del cuerpo militar. Por obvias razones fue expulsado del ejército en el año 1968, tras recibir un registro delictivo del chico. Robert se encontraba sin empleo, sin dinero y sin una visión de qué era lo que quería en su vida. Se casó 3 veces y, derivado de su primer matrimonio, fue padre de un niño, de quien hasta ahora se desconoce su nombre. Cabe señalar que tuvo múltiples oficios. Pasó de ser empleado en tiendas, restaurantes y supermercados, y finalmente fue camionero. De sus anteriores empleos constantemente se quejaba. Decía que no le permitían darse la vida que quería, pero cuando le llegó la oportunidad de ser camionero, su misión en la vida fue tomando un rumbo perverso, ya que este oficio le ayudó a materializar sus fantasías sexuales, las cuales eran bastante extremas. Por ejemplo, la esclavitud sexual, sumisión, dominación, sadismo y sadomasoquismo, prácticas que le valieron el apodo de látigos y cadenas. Sus gustos repletos de violencia iban acompañados de una vestimenta con cuero, cadenas, esposas, látigos y demás objetos. Ahora, no cualquiera estaba dispuesto a realizar este tipo de actos. Le era complicado dar con personas que disfrutaran ser sodomizadas, por lo que contrató a esclavos sexuales y hasta llegó a obligar a su tercera esposa a participar en encuentros íntimos con muchas personas bajo esta modalidad. Pero esto no le bastaba. Al ver que era imposible llenar sus expectativas, ideó la forma de hacerse de esclavos sexuales en sus viajes como camionero. Para conseguirlo, construyó en la parte trasera de la cabina del tráiler una mazmorra completamente equipada. Y cuando señalo esto, me refiero a objetos que infligieran dolor. Había cadenas, correas y cuerdas ancladas al techo, pinzas, alfileres, anzuelos y hasta aparatos íntimos que usaría con cada una de sus víctimas. En un principio no sabía si esto le funcionaría. Lo tomaba más como un intento, pero desafortunadamente todo salió como lo esperaba, ya que en el interior del mismo mantuvo por varios días y semanas a muchas mujeres. Algunas realizaban autostop, pero del resto eran sexoservidoras a quienes previamente secuestraba. Les hacía pasar el peor de los castigos físicos y sexuales, y para completar su perversión, las fotografiaba a modo de recuerdo. En un principio no se atrevía a hacerles daño,
Únicamente sostenía intimidad, y para muestra está Pamela Milliken, quien mantuvo intimidad consentida con Robert tras hacer autostop en 1985. La mujer se encontraba de pie en la carretera cuando el auto se detuvo. Robert se ofreció a llevarla a Florida y le aseguró que solo buscaba compañía. Una vez arriba del auto sucedió lo que ambos querían, y horas más tarde, Robert la dejó en una estación de autobuses y siguió su camino. Casi ocurre lo mismo con Shanna Holtz, la chica que te conté al inicio del video, pero luego de pensarlo muy bien, puso en práctica sus aberraciones con ella. La joven logró escapar de lo que estaba segura le encaminaría a la muerte, y tal vez se estaba preparando, por eso no actuaba como realmente quería, pues en enero de 1990 mató a un matrimonio de recién casados llamados Patricia Walsh y Douglas Iskowski. A ellos los vio haciendo autostop y pensó que era el momento de sodomizar, torturar y asesinar. Douglas murió de un disparo, y para deshacerse de su cuerpo lo arrojó cerca de la Interestatal 10, al este de Ozona, en Texas, mismo que fue hallado a finales del mes, pero fue identificado 2 años después. Patricia no tuvo una muerte inmediata. A ella la mantuvo prisionera en la caja de su tráiler durante una semana, haciéndole cosas asquerosas, hasta que la mató a tiros y lanzó su cuerpo a un caño de Utah. Sus restos serían localizados por cazadores hasta el mes de octubre, pero fueron identificados 13 años después por sus registros dentales. El 3 de febrero, Robert volvió a actuar y subió a otra pareja a su camión. Esta vez fue Regina K. Walters, de 14 años, y Ricky Lee Jones, de 20 años, una pareja bastante joven que habían escapado de sus respectivas casas porque no les permitían estar juntos, así que decidieron buscar la vida que querían. Pensaban que su felicidad estaba a punto de iniciar cuando el hombre se ofreció a llevarlos sin ponerles un solo pero. Pero lo que desconocían es que iban a bordo con el camionero asesino. Con Ricky Lee Jones hizo exactamente lo mismo que con Douglas. Le disparó en la cabeza y se deshizo de su cuerpo en un condado de Mississippi. El joven sería hallado hasta marzo de ese año, pero de igual manera fue identificado en julio de 2008. De Regina es quizá la historia más aterradora de las víctimas que tuvo el camionero asesino, pues a ella le permitió llamar a su familia para que no sospecharan de su secuestro. Le dio algunas pistas a su padre, y en una de tantas llamadas que le hizo, le dijo que se había cortado el cabello. De esta brutalidad hay pruebas, y una de ellas es esta fotografía, que pertenece al momento en el que el cruel hombre decidió tomársela. Ya tenía días de estar retenida en su mazmorra, y no fue la única foto que le tomó, pero sí la más significativa, pues su trofeo, como lo identificó, mostraba un rostro de pánico y negación con sus manos. A su corta edad, vestía con zapatillas y algo de maquillaje, y no solo eso, portaba ropa que no era de ella. De hecho, la vestimenta que traía cuando Robert se ofreció a llevarlos era muy diferente, por lo que los peritos atribuyen que esto era otra de sus fantasías. En ese tiempo de cautiverio, Robert la hizo sufrir hasta el cansancio, le dio innumerables palizas, la torturó con anzuelos de pesca y la violentó íntimamente en repetidas ocasiones. No conforme con todo el daño causado, decidió acabar con su vida usando un alambre alrededor de su cuello, y cuando Regina no pudo más, dejó de luchar y murió. Robert abandonó su cuerpo desnudo en un granero próximo a la Interestatal 70, en Illinois, pero su cuerpo fue encontrado por la policía 7 meses más tarde, es decir, cuando ya estaba en estado de descomposición. Pero estos actos deplorables llegarían a su fin el 1 de abril de 1990, cuando un policía estatal de la División de Patrullas de Carreteras de Arizona se dio cuenta que un camión estaba detenido a un costado de la carretera. Creyendo que necesitaba ayuda, se acercó y de pronto escuchó unos leves gritos que provenían del interior de la caja del tráiler. Sin pensarlo abrió las puertas, subió y presenció una escena dantesca. Había una mujer sin ropa, amordazada y encadenada. ¿Qué es esto?, preguntó el oficial con un rostro consternado, y Robert intentó justificar la situación como una práctica privada y consensuada, pero la mirada que había en la mujer decía lo contrario, por lo que el oficial arrestó a Robert y solicitó refuerzos en la radio para salvar a la mujer que con lágrimas en los ojos suplicaba que la alejaran de ese enfermo hombre. Robert fue acusado de detención ilegal y agresión sexual, así como portación de armas, pues en el interior localizaron una pistola automática calibre 25. Esperó a ser interrogado,
y pretendía librarse de la justicia haciendo pensar que la mujer estaba amarrada de esa manera, porque ella se lo había solicitado. Pero algo escabroso llegaría cuando la policía científica registró tanto el camión como su domicilio, y descubrieron todo su instrumental de tortura, así como las pertenencias de las víctimas, y numerosas fotografías de mujeres, entre ellas esta fotografía que es la más conocida de este asesino en serie. Además había muchas toallas blancas, y una de ellas estaba repleta de sangre, que de acuerdo con los informes de la investigación, al parecer el camionero obligaba a sus víctimas a acostarse sobre una toalla extendida en la cama antes de torturarlas. De esta manera ocultaría cualquier evidencia en su tráiler, y hasta en su misma casa. Las pruebas recogidas llevaron a los investigadores a ver un mismo modus operandi. Conectaron los dos últimos dobles asesinatos perpetrados ese mismo año, y se dieron cuenta que no estaban frente a cualquier asesino, sino uno de los más peligrosos de Estados Unidos. Robert Rose fue condenado en 1994 por el asesinato en primer grado de Regina K. Walters. Asimismo, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de pedir libertad condicional. El preso fue enviado al Centro Correccional Minard de Chester, ubicado en Illinois. Continuaba asegurando tras las rejas que no tenía nada que ver con las agresiones y asesinatos de estas mujeres, pero luego de un tiempo, el preso confesó sus dos primeros crímenes, el de Patricia Walsh y Douglas Siskowski, pero se resolvieron hasta 2012 cuando se realizaron los estudios necesarios para inculparlo. Muchos pedían la pena de muerte, pero no lo consiguieron, pues se declaró culpable, y por ello el tribunal sentenció a Robert a una segunda cadena perpetua, y con esto libró a la muerte. Se dice que el camionero sadomasoquista asesinó a cerca de 50 mujeres, ya que los registros de su camión coinciden con más de 50 denuncias por desaparición de jóvenes, que se hicieron en un intervalo de 15 años. Pero nunca se han encontrado esas pruebas para incriminarlo. Y de ser cierto, Robert Rose podría haber asesinado de 1 a 3 víctimas por año, pero hasta el día de hoy, es una situación que no se logra resolver. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.